Génesis, clase 8, audio 1. Muy bien, ahora llegamos al capítulo 41 de Génesis y continuamos con la vida de José. Así que ya habían pasado 13 años desde que José había sido vendido a Egipto y vimos hasta ahora cómo Dios estuvo con él todo este tiempo, cuando estaba con Potifar, en la cárcel. Bueno, Dios iba a cumplir el tiempo y Dios iba a darle la oportunidad a José ahora desde un lugar diferente de seguir glorificando su nombre. Así que vamos a leer entonces Génesis 41 a partir del versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y del río subían 7 vacas de gruesas carnes y de hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ella, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla.
Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de esos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y que esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrás en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hasta aquí nomás. Entonces vamos a leer por ahora la palabra de Dios. Muy bien, entonces pasaron 2 años desde aquella ocasión donde el copero y el panadero habían estado presos y habían tenido ese sueño y José se los había interpretado. Y José le había rogado al copero que iba a salir libre, que se acordara de él, que lo mencionara a Faraón su situación injusta por la cual él estaba preso. Pero bueno, dice la Biblia que simplemente lo olvidó el copero. Ahora vemos la providencia y el plan de Dios, ¿no? Dios va a dejar pasar 2 años. 2 años donde Dios iba a preparar el escenario, ¿no? Y entonces, después de 13 años de penurias, donde parecía que Dios lo había olvidado, a José, en realidad este iba a ser un tiempo de aprendizaje. José iba a ser vindicado y donde él iba a poder glorificar a Dios de otra manera, de una manera mucho más pública, y que iba a ser una salvación para toda su familia. Entonces, después de 2 años, Faraón va a tener este sueño: 7 vacas muy gordas que suben del río, el río Nilo, y luego esas 7 vacas flacas que se devoran a las vacas gordas y siguen siendo flacas, y después se duerme y vuelve a tener otro sueño: 7 espigas de trigo llenas y hermosas, dice, y después aparecen otras 7 espigas marchitas, que también dice que absorben, destruyen a las 7 espigas hermosas y siguen siendo tan marchitas como antes. Y bueno, y Faraón llama a todos sus sabios, entre comillas, a los magos, a los adivinos que solían estar ahí aconsejando y adivinando para el Faraón, y nadie le podía ahí interpretar su sueño. Y entonces ahí recién Dios va a hacer ahí que el copero, quizás para congraciarse con el Faraón, él se acuerda de José, se acuerda que le había interpretado el sueño, y entonces ahí el copero le va a mencionar a Faraón de aquel hebreo que estaba preso, siervo del capitán de la guardia, que le había interpretado el sueño correctamente a él y al panadero, y cómo se había cumplido. Entonces Faraón lo manda a llamar allí a José, lo hace venir, lo afeitan. En Egipto, a diferencia de otros pueblos, los hombres se afeitaban no solo la barba, sino la cabeza. Entonces ahí lo ponen presentable a José para presentarse delante del Faraón. Y allí él se va a presentar delante del Faraón. Ahora bien, cuando José está delante del Faraón, vamos a ver todo lo que Dios no solo había preparado la situación, este escenario, sino durante 17 años había estado preparando a José, ¿no? Y lo vemos ahí cuando se enfrenta a Faraón,
Faraón le dice, se dice que vos sabés interpretar sueños, pero vemos la humildad de José, ¿no? José sabía exactamente y él va a dar gloria a Dios. Él no va a decir, sí, yo soy un buen intérprete de sueños, él va a decir, no está en mí, es Dios el que va a dar la interpretación, ¿no? Por un lado la fe de José, por el otro lado su humildad. Él no va a ceder a la tentación de glorificarse, sino que él va a dar toda la gloria a Dios. Él va a escuchar el sueño, Faraón le va a contar, y entonces ahí José va a interpretar, o sea, Dios le va a dar la interpretación, obviamente, del sueño a José, y él con toda sencillez, él va a decir que era Dios el que le estaba mostrando el futuro a Faraón. Entonces, él va a decir ahí que Dios le estaba mostrando, dice el versículo 28, esto responde a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón, y le va a explicar lo que iba a ocurrir. 7 años iba a haber gran abundancia, una gran cosecha, muchos frutos, mucha prosperidad, pero luego iban a venir 7 años de hambre, donde no iba a haber cosecha, donde la gente iba a pasar hambre, ¿no? Y entonces ahí, guiado por Dios, vamos a ver a José ahí, quizás ahí le dieron la oportunidad. Dice que a Faraón le pareció bien y a sus siervos la interpretación de Faraón, y va a tener la oportunidad José ahí de aconsejar a Faraón. Ahora, en este consejo que le va a dar José a Faraón, vemos también cómo Dios lo había preparado, ¿no? Él había administrado ahí la casa de Potifar primero, Dios había estado con él, también había administrado la cárcel, como un siervo del capitán. Dice que también el capitán de la guardia le dejaba todo en las manos de José. José era hábil, había adquirido esa habilidad, era un buen administrador, y había sido fiel a Potifar, y había sido fiel también al capitán de la guardia, y ahora Dios le iba a dar la oportunidad de administrar el imperio quizás más poderoso de aquella época, ¿no? Él iba a administrar todo el imperio egipcio, ¿no? Y iba a dar gloria a Dios. Y entonces él ahí va a decir, versículo 34, haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quinte, o sea, la tierra de Egipto, o sea que la quinta parte de todas las cosechas iban como un impuesto, y las iba a tomar el Faraón, pero las iba a guardar. La idea era que lo guarde, que lo acumule para los años de hambre. Iban a juntar en graneros, ¿no? Y dice, ponga ahí una persona prudente, sabia, le dice José a Faraón, para que el país no muera de hambre, porque quizás la gente que tenía sus propias tierras y ellos iban a cosechar, pero probablemente se lo iban a consumir todo, y después no iban a ser precavidos. Pero José le dice a Faraón que el Faraón podía acumular el grano, el alimento, y él luego iba a poder allí sustentar al resto de la nación y no iba a morir el país de hambre. No, esto dice que le pareció bien al Faraón, y Faraón, ahí vamos a ver cómo finalmente es reconocido José, no por su aspecto, aunque la Biblia dice que era de hermoso aspecto, no por su habilidad, aunque era un gran administrador, no por su inteligencia o porque él era mejor que todos, sino vamos a ver ahí cómo lo reconoce Faraón. Él va a decir en el versículo 38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces dice, pues que Dios te ha dado a saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces ahí Faraón va a poner a José como su segundo a cargo de todo el imperio para hacer todo eso que José había dicho, y para administrar todos esos 14 años que venían por delante, ¿no? Es tremendo, Dios lo va a poner en alto a José, porque José había puesto en alto a Dios durante todo este tiempo, ¿no? Y eso podemos ahí pensar, ¿no? Y vemos cómo él fue ahí reconocido, le dieron un vestido, el segundo carro del Faraón, él iba a ser el segundo, toda rodilla se doblaba también ante José por orden del Faraón. Faraón le va a proveer una esposa, ¿no? Y parece que todo se encamina, pero no nos olvidemos que él estuvo de los 17 años a los 30 años, ahí como un esclavo y después como un preso. Pero en todo ese tiempo
José pudo esperar en Dios, Dios lo pudo preparar. Quizás muchas veces frustrado José de todo ese tiempo donde parecía, o quizás el diablo le hacía pensar que Dios se había olvidado de él. Dios simplemente estaba preparando el escenario y Dios iba a vindicar a José y José iba a ser de salvación no solo para Egipto, sino que él iba a ser la salvación para su propia familia. No que podamos vos y yo esperar en Dios, que no nos cansemos de la escuela de Dios, aunque quizás parezca dura, que podamos dar gloria a Dios, que en los tiempos donde parece que tenemos que andar por el valle, como José estuvo por ese valle, entendamos que, como dice la Biblia, Dios estaba con José. Y el Salmo 23 dice, allí en el valle Jehová estará conmigo, ¿no? Su vara y su callado me infundirán aliento. Dios, el valle, el tiempo de andar por el valle, por los de sombra de muerte, no es un tiempo de destrucción, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo donde Dios va a formar cosas y donde nosotros vamos a aprender a ir de su mano, ¿no? Y a confiar solamente en la mano de Dios, ¿no? Que podamos mantenernos firmes en ese tiempo para que Dios sea glorificado y podamos ser para la gloria de Dios como lo fue la vida de José.